Hola, a mí y a mi dupla, Luisa Fernanda, quien les habla, Araceli Ángel, nos correspondió la revisión del artículo sobre el PAINEN, sobre los diversos comportamientos de las aves del cerrado de la Universidad Federal de San Carlos. Los autores son Alan Maceo, Enzo Mazzoli, Gabriel Periotto y Kelly Cristina. Entonces, en la introducción, el birdwatching actúa en el área de educación y conservación ambiental. Brasil posee una de las avifaunas más ricas del mundo, con 1.119 especies de aves, y el cerrado cubre cerca del 25% de las áreas brasileras, que consiste en una de las áreas de la sabana con mayor biodiversidad en el mundo. Además, el Ministerio de Deporte y Turismo, por medio de un guía brasilero de orientación turística, evidencia la importancia de señalización de carteles de informaciones, pues porque ellos contribuyen a la divulgación de atractivos desenvolvimientos de actividades turísticas y democratización del comportamiento y del acceso al bien cultural y la valorización de este mismo por la comunidad. Y siendo así, es una suma importancia de la implementación de placas informativas por el fragmento del cerrado, y así proporciona una mayor valorización turística e incentiva las actividades que usan el patrimonio natural, como el birdwatching. Como objetivo, este trabajo tiene como objetivo producir una herramienta de divulgación sobre las avifaunas, visando proporcionar preservación de área del cerrado que está localizada dentro del campus de la Universidad Federal de San Carlos. Materiales y métodos, entonces, el área de estudio fue el fragmento cerrado que está dentro de la Universidad Federal de San Carlos. Eh, esta investigación fue realizada en el periodo de diciembre del 2017 dentro del cerrado de la universidad. Esta región consiste en áreas equivalentes al cerrado estricto sensu y asimila una región de sabana con gramíneas de sustrato, de árboles, arbusto, espaliados y mata. Y tiene como predominancia de especies arbóreas que acompañan el curso de agua. Además, esa región también incluye trechos del agua y como resultado tiene el represamiento de corrego de safari. Otro trecho influye la área de estudio y en relación al clima se encuentra en una temperatura aproximadamente 19.9 grados centígrados. Entonces, se realizó la colecta semanal observando y registrando aves que en un trecho del cerrado con aproximadamente 3 kilómetros por cada percurso. Y se iban observando las aves que se utilizó como método animal y focal, el focal animal sampling. Entonces, que consiste en registrar todos los comportamientos de cada individuo del grupo o un individuo. Y así, pues, por la búsqueda activa de las aves, se recorrieron los transectos en periodos alternados del día. Entonces, durante 5 semanas se hicieron esos periodos, siendo una colecta por semana. Y a cada ave o a cada grupo de aves observados era registrado la localidad, su comportamiento expreso durante más o menos el transcurso de 5 minutos, y las especies fueron identificadas con la ayuda de un guía de aves del cerrado. Y también se fue anotando el número de individuos avistados en el local donde el ave fue registrada y su comportamiento que el ave del grupo estaba realizando. Entonces, al final de cada colecta era realizada una tabla para determinar todos los individuos que fueran observados y registrados para llevar un mejor control. Y después de finalizar la colecta de los dados de campo, fue elaborada una tabla contabilizando el total de las especies y calculando la abundancia de las especies observadas durante el periodo. Entonces, para eso se seleccionó 17 especies dentro de las aves observadas, que en total fueron 36, y para que fueran colocadas tanto en el flyer como en una placa de identificación, que más adelante se las voy a estar explicando en qué consiste. Entonces, siendo estas separadas en 8 comunes, 5 incomunes y 4 raras. Y además fue hecho también registros fotográficos de cada ave o de los grupos de las aves que fueran observadas durante las colectas, y así que fuera utilizada como referencia
para formas de divulgación y que fueran realizadas de forma que fueran indicadas en el player y en la placa y que fueran como una forma fácil de ser localizadas e identificadas por los usuarios que acudían a la universidad y que iban recorriendo la trilla a ir a observar aves. Y así que su identificación fuera más fácil para ellos. Entonces tenemos como el flyer. Entonces aquí podemos ver que el flyer consistía como de presentar imágenes de las aves registradas durante las colectas y traía junto a ellos la importancia del cerrado y las características principales de cada ave seleccionada por los pesquisadores junto a sus principales comportamientos de las mismas aves y que fueran posibles de ser observadas por los visitantes cuando fueran encontradas esas aves durante los transectos en las trillas. Entonces, aquí podemos ver el flyer. Entonces, una especie de ellas que nos está mostrando ahí nos muestra los principales comportamientos, su forma de dieta y entre otras cosas. Entonces, lo principal es su nombre científico, su nombre popular. Aquí están las 17 especies de las 36 que fueron encontradas. Entonces se tomaron esas 17 especies, que eran las más frecuentadas, para el flyer. Como podemos ver, entre ellas está el periquito, la gralia de campo, la androniña pequeña de casa. Cada una de ellas entonces contenía informaciones y esas informaciones de las aves contenía el nombre científico, algunos nombres populares, la descripción sobre los hábitos de las aves, la dieta, el sustrato que utilizaban para sus actividades, la distribución del cemento del cerrado y pues además su foto. Y aquí podemos ver la placa que ella tenía como las mismas informaciones, pero con descripciones como más reducidas sobre las aves. Entonces, lo que buscaban con esta placa era traer lecturas más rápidas para quien estuviera pasando por el kiosco al iniciar el transecto por la trilla. Entonces, junto a las imágenes y la descripción de las aves, posee también al mismo tiempo el mapa del cerrado, como podemos saber ahí, y también nos muestra marcado la descripción donde fue la trayectoria realizada por los investigadores y la posición donde las aves están indicadas en la placa para ser mejor avistadas. Como ya había dicho anteriormente, que eran clasificadas como 8 comunes, 5 incomunes y 4 raras. Entonces ahí en el mapa podemos ver donde está señalizado los números 5, los números 8 y los números 4 y abajo la forma para identificarlas más rápido. Y como finalización del proyecto de divulgación, entonces ellos hicieron un pequeño video didáctico presentando cómo fue el paso a paso en cómo se realizó el proyecto. Entonces, en ese video se podía ver los comportamientos de cada ave, su alimentación y que tenía como objetivo mostrar la ciencia y producir algo que sea importante para el medio académico como para el medio ambiente. Bueno, además se utilizó un cuestionario online para evaluar la eficacia de la placa y del flyer. Entonces, este cuestionario, el que evaluó la eficacia de la placa y del flyer, fue aplicado en redes sociales de miembros frecuentadores de la Universidad Federal de San Carlos y tenía preguntas como, por ejemplo, si la persona ya utilizó o había utilizado el área del cerrado en la Universidad Federal de San Carlos o qué tipo de actividades eran ejercidas dentro del fragmento del cerrado del campus de la Universidad Federal de San Carlos o cuánto la persona juzgaba importante conocer la diversidad de especies de aves en ese fragmento del cerrado de la Universidad Federal de San Carlos, entre otras. Aquí se pueden ver que hay 6 preguntas y también en la diapositiva vemos que está el link del video informativo del proyecto. En estos gráficos muestran las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, en la figura 2 vemos que la mayoría de personas ya utilizó el fragmento del cerrado del campus. En la figura 3 podemos ver que la mayoría de personas utiliza pues el área del cerrado
para actividades académicas o del hacer. Y en la figura 4 podemos ver que la mayoría de personas considera importante conocer la diversidad y la riqueza de especies de aves del, del fragmento del cerrado del campus de la Universidad Federal de San Carlos. Y en la figura 5 podemos ver que la mayoría de personas también juzga pues importante el uso de las placas o de las mini guías para la identificación de aves. Bueno, los resultados. Entonces podemos ver que después de finalizadas pues las colectas y de que se juntaron los datos de las 5 semanas de observación, se contabilizaron un total de 36 especies distintas que se observaron en torno del trayecto y el total de especies se sumaron pues con la intención o sea, el total de individuos se sumaron con la intención de obtener la abundancia de cada especie. Se registraron un total de 262 individuos en torno del trayecto realizado y se observaron diversos comportamientos como fueron el comportamiento de alimentación como predación y forrajeamiento, la interacción social entre los individuos, además de trazos de comportamiento migratorio. A partir de esos registros y colectas de datos, fueron elaborados dos modelos de divulgación de la avifauna que ya hablamos, que fueron la placa y el flyer. Y en estas tablas podemos ver el nombre de todas las especies encontradas y no solamente el nombre científico, sino también el nombre popular de la especie de ave y la abundancia de cada especie. La discusión. Los resultados del estudio indican una gran diversidad de aves e indican que es un excelente mecanismo de aproximación de la sociedad que frecuenta la trilla. Sin embargo, lo ideal sería pues realizar colectas durante todo el año para de esa manera abarcar una riqueza mayor de aves. Eh, por otra parte, los resultados del cuestionario muestran que la mayor parte de los entrevistados son a favor de la construcción de modelos para la divulgación de especies locales, inclusive aquellos que no utilizan o no han utilizado la trilla son a favor de la divulgación de especies locales. Además, la mayoría de los usuarios del área del cerrado utilizan el área para actividades académicas o del hacer. Esto hace que la placa sea más impactante. En cuanto a la importancia del conocer la diversidad de aves del cerrado, cuanto a la forma de divulgación de mini guías y placa y el número de personas que respondieron al cuestionario, todos dijeron tener un pensamiento positivo en cuanto a esa sensibilización. Como conclusión, vemos que la elaboración de modelos que muestran la bifauna del fragmento del cerrado estimula prácticas de observación de aves como birdwatching y con eso promueve una sensación de pertenecimiento de aquel local y potencialmente mejora la preservación de aquel segmento. Además de eso, la concientización e importancia de la información sobre el ambiente natural y de especies que habitan determinada región son necesarias para la preservación de la biodiversidad. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias.